Bien, señores, al terminar de dibujar nuestras vistas, lo que sigue para nuestro trabajo es el acotamiento. Todo el trabajo de acotamiento lineal que tenemos de nuestras vistas ortográficas. Voy a empezar con trabajar el acotamiento pues, en un formato libre. Después vamos a organizarlo a través de capas y construir el formato. Entonces hay que poner atención a las herramientas que vamos a utilizar. De las herramientas usadas hasta ahorita, pues hemos empleado acá arriba de mi ventana de comandos, herramientas de dibujo, herramientas para modificar, varias de ellas. Vamos a empezar a trabajar con las herramientas de anotación, herramientas de propiedades, que ya hemos conocido algunas de ellas, y mis herramientas de capas. El trabajo de anotación es la construcción de cotas, mientras que el trabajo de capas me permite organizar mi dibujo en términos de las entidades según como yo las renombre. Por ejemplo, todo lo que hemos dibujado pues va a estar en la capa de dibujo. En la plantilla que ustedes descargaron, pues ya viene la organización de las entidades de trabajo del rótulo, donde se incluye el logo, marco, notas y títulos. Aquí tenemos el dibujo, que si nosotros seleccionamos todo lo que hemos trazado y le damos clic a dibujo, pues todo esto va a estar dentro de esa capa. ¿Para qué nos sirven las capas? Si yo apago el foco y le digo que desactive la capa actual, no solamente me permite ocultar, observar, congelar o bien bloquear entidades dibujadas, sino que me permite organizar el orden del trazado. Imagínense ustedes que tuvieran un plano de distribución de planta en alguna nave industrial. En ese mismo plano pues, se observaría no solamente la distribución de las áreas de la producción, sino encontraríamos líneas que marcarían el cableado eléctrico, líneas para tubería de agua, líneas para tubería de gas, aire comprimido, espacios que van a delimitar áreas de riesgo, control, en fin, toda esa densidad de trabajo en un solo archivo, pues resulta muy complicado tener lectura. Entonces, las capas me van a ayudar a organizar para estar observando lo que yo desee en el análisis de la interpretación del plano. Para nosotros, todo lo que dibujamos va a estar en la capa de dibujo. Hasta ahorita ustedes no han creado nada de estas capas, pero si nosotros teclamos el comando layers, layers, o bien CA, que es el comando en español en capa, los va a mandar a esta ventana. Y en esta ventana, pues van a aparecer las propiedades de las capas y sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, la capa de dibujo tiene un color de trazado, un tipo de línea, un grosor de línea, y también nos da indicaciones sobre sus condiciones de ploteo o impresión. Cada una se puede caracterizar de manera indistinta. Por ejemplo, aquí ustedes observan que la capa de dibujo pues sería mi capa activa. Vamos a trabajar con la capa de acotaciones. Solamente le doy doble clic para que la flechita verde actúe sobre la capa de acotaciones. Si por alguna razón yo quiero eliminar alguna de estas, solamente selecciono la entidad y acá arriba elimino la capa. Si quiero crear una nueva, pues doy la primera opción, nueva capa. Supongamos que me interesan construir líneas auxiliares. Todas las líneas auxiliares las voy a manejar en esta capa, que por defecto me pone un color blanco. Yo voy a cambiar el color de esa propiedad a uno azul. Y el grosor es la línea delgada, pero puedo cambiar también el grosor de esa capa al ploteo. Vamos a mandarla a .5. Vamos a aceptar. Vamos a dejarla ahí, probablemente la utilicemos más adelante. Vamos a regresar a la capa de acotaciones y con ella nosotros vamos a construir. Aquí mismo en acotaciones vamos a poner el grosor de línea por defecto, que es el grosor más pequeño, y a modo continuo. Voy a regresarme a la capa de dibujo. Ahorita vamos a utilizar la capa de acotaciones. La ventana que ustedes mandaron a llamar, pues va a estar flotando en su interfaz gráfica. Vamos a anclarla, la van a tomar desde su costado
Con el botón sostenido la van a arrastrar y la van a anclar a su lado izquierdo. En la parte superior ustedes pueden minimizar o maximizar la ventana para que no les cause conflicto. Todo esto con las ventanas flotantes. Bueno, vamos a empezar con el acotamiento. Tal y como lo observamos en algunos de ustedes en la clase pasada. Vemos que tenemos el ancho del bloque a 90 milímetros, su altura a 70, la altura del nervio a 50 y las características de pues la perforación está rectangular de 35 por 15. Para acotar, en la tercera opción de sus líneas de comando, voy a encontrar aquí mi primer trabajo de cota, que es el acotamiento lineal. Todas mis cotas del dibujo son lineales, pero si ustedes desplegan el contenido del icono, van a encontrar distintas formas de acotar. Para cualquier dimensión que esté en la horizontal o en la vertical, trabajaremos con cota lineal. Para cualquier entidad que tenga una inclinación y queramos conocer su magnitud, trabajaremos con una cota lineada. De igual manera, para longitudes de arco, radio, diámetro, trabajo de coordenadas o bien una extensión de cota, generalmente para cuando tenemos elementos demasiado grandes. Voy a actuar con la primera, acotamiento lineal. Inmediatamente me solicita que seleccione la entidad de trabajo a sus extremos. Yo voy a seleccionar el extremo inferior de la placa base y el extremo derecha de dicha placa. Mando la extensión de cota a la parte inferior para que me marque esta cota de 90. Si ustedes observan, pues la configuración que me ofrece pues no es legible. Las propiedades que está actuando aquí pues no son suficientes para el trabajo de la cota. Lo que podemos hacer en primera instancia es seleccionar la cota y en su ventana de propiedades, botón derecho, propiedades, cambiar esas condiciones de formato. La primera condición que vamos a cambiar pues va a ser el grosor de línea. Las cotas tienen que tener un grosor de línea menor que el dibujo para que puedan el dibujo resaltar sobre el trabajo de cotas. Tenemos que diferenciarlas pues, de entidades del objeto. Así que el grosor de línea lo vamos a mandar por defecto, que es el tamaño menor. Después buscamos en el espacio de líneas y flechas, pues el tamaño de la flecha. Por defecto me manda .18 milímetros. Vamos a ponerle a 5. Cuando ustedes cambian a 5, observarán que las flechas de su cota ha aumentado. Vamos a hacer lo mismo sobre el texto. En propiedades, vamos a buscar ahora el espacio de texto y de todas sus características que podemos cambiar. Por lo pronto, solamente vamos a cambiar altura de texto, que también vamos a enviar a 50 unidades. Ya le dimos formato a nuestra cota, le dimos un formato a manera local, con la entidad que tenía para ofrecer. Con la misma idea, construimos la cota de altura de 70 milímetros, de extremo a extremo. Mandó un costado y la cota pues aparece con el formato en el que se encuentra su capa actual. Yo caractericé ya la primera cota de 90. Si deseo aprovechar lo que ya hice, vamos a irnos a la ventana de propiedades y tomar el comando de igualar propiedades. Seleccionen ustedes dicho comando, toman el objeto fuente al cual le van a copiar sus propiedades y seleccionan la cota a la que le van a heredar dichas propiedades, en este caso la de 70. Y seguiríamos acotando en la misma intención. Pero resulta pues, que las cotas siempre van a aparecer con el formato actual de la capa que está trabajando. Si yo acoto todos los extremos de línea, pues no van a aparecer con este formato. Tendría que irme a propiedades, seleccionar algún objeto fuente con las propiedades deseables y después seleccionar todas las cotas de manera simultánea en este caso, y me interesa que tengan esas propiedades. Así lo hicimos en sesión pasada. Notarán ustedes que algunas de estas cotas o bien se salen de su espacio de contención entre las líneas de extensión y las líneas de contención, como es esta cota de 15.
Por su tamaño, pues el espacio que se queda pues es pequeño para que pueda permanecer el centro. Tenemos dos opciones: reducir las cifras de precisión o cambiar el tamaño de texto. Vamos a trabajar primero con la modificación del texto. Cuando yo lo selecciono, busco el texto a su cuadro azul, le doy un clic y voy a tratar de arrastrar para que se acomode aproximadamente al centro. Y después de sus cuadros azules, nada más arrastramos para orientar la cota. Si bien tenemos un mejor acomodo, el espacio sigue siendo grande. Vamos a configurar las cotas para que no nos complique nuestro desarrollo. Entonces, para esto, nosotros vamos a irnos ahora pues a la ventana de capas. La ventana de capas que ustedes ya tienen disponible en esta sección. O bien, si ustedes teclean de nueva cuenta el comando de capas, pues le va a abrir la ventana. Vamos a aprovechar la capa de acotaciones. Voy a activar con doble clic a mi capa de acotaciones. Voy a dejar el color rojo para el color del texto y mi línea por defecto. Lo que estamos haciendo es crear un espacio donde vamos a guardar las cotas. Esto ya está hecho. Ahora vamos a configurar el formato de las cotas para no estar modificando de manera manual o local el trabajo de estas cotas. Vamos a irnos aquí mismo en las herramientas de anotación al texto que dice anotación, desplegar su contenido, y vamos a tomar el comando de estilo de cota. Vamos a darle un clic al comando de estilo de cota y aquí me ofrece el estándar en el cual la delineación técnica industrial tiene para trabajar. Ahorita que estamos en uso es el que nos da por defecto, pero podemos tener un estándar ISO 25, que es el estándar de dibujo, o bien el estándar de la ASME, el ASME 14-Y. Vamos a trabajar el estándar que viene por defecto, vamos a tomar modificar. Y aquí agregamos la configuración de las cotas que nosotros deseamos. Las líneas de extensión, que son estas que salen desde los puntos en los cuales yo señalé con endpoint la cota, las puedo modificar desde acá. Me va a mandar el tipo, color, igual separación. Si ustedes observan, aquí tenemos un desfase desde origen de 6 centésimas de milímetro. Si yo a este le pongo 1 milímetro, esa separación la vamos a observar desde acá arriba, ¿no? Vamos a dejar 1 milímetro, después vamos a regresar para observar dicha separación. En símbolos sin flechas, el tamaño por defecto que cambiamos en la ventana de propiedades, aquí lo vamos a poner a 5. Y el estilo de flecha siempre va a ser cerrado y relleno. Van a encontrar ustedes distintos tipos de flecha. Cada tipo tiene un significado dentro de la lectura del plano. Este estilo de flecha rellena pues tiene que ver con el acotamiento lineal. Pero vamos a encontrar flechas vacías, redondas vacías, redondas rellenas, que se pueden emplear para notas, títulos, referencias, asignaciones de cota, en fin, de acuerdo a lo que implica el texto, se va a emplear pues la distinción de la flecha. Vamos a dejar cerrado y relleno el tamaño de flecha a 5. La marca de centros, la que utilizaron en el primer cuadro, aquí aparece con una marca de 9 centésimas. Aquí podemos configurar que no nos mande marcas o sin marca. Recuerden ustedes que nosotros explotábamos la marca de centros para eliminar los cuadrantes. Aquí se puede configurar para que ya no los ofrezcan. El texto lo vamos a cambiar también a 5 unidades. Y en ajustar, vamos a dejar que todo actúe por defecto, que el ajuste lo haga la relación del comando. Y en unidades principales, vamos a dejar el formato en elementos decimales y la precisión a 1 unidad, sin resolución. El resto de las pestañas no las vamos a modificar. Vamos a verlas más adelante, sobre todo la del trabajo de tolerancias. Entonces nada más vamos a aceptar. La configuración ya está hecha sobre el estilo de cota. Cuando yo cierre esta ventana,
se van a modificar las que ya tengo y va a permanecer hacia las que quiero crear. Observen ustedes que mis textos pues ya tienen el número entero sin resolución. Hay una pequeña separación de 1 milímetro sobre el objeto de referencia. Si ustedes vuelven a establecer el estilo de cota, esta separación de 1 milímetro que ajustamos en líneas, pues es esta de acá. Vamos a ponerle 2.5, aceptamos, de nuevo cerrar, y vean ustedes que tenemos una separación mayor. Es útil tener una separación para que la línea no se confunda con la entidad del dibujo, que no se interprete como una continuidad del dibujo. Bueno, señores, vamos a acotar nuestra vista lateral derecha, pero ahora desde la actuación de mi tipo de capa. Voy a poner acá el plano para empezar a construir. Según el plano me dice que tengo una distancia de 25 milímetros desde el extremo de la placa base al eje de centros. Cuando yo selecciono dicho eje de centros, noten ustedes que la cota pues ya aparece con el formato que configuramos, el color, el tamaño y la distancia de texto. Lo único que nos queda por hacer es que la posición final de esta cota 25 debe de coincidir o estar muy próximo a la que yo monté en 90, para que tenga el mismo espacio de control en su hoja o en su espacio de papel. Eso lo conseguimos tocando la cota en el extremo sin hacer clic para que me mande la referencia del on track. Esa referencia que ustedes ya conocen. Esta línea verde me asegura que van a estar alineadas las cotas. Entonces doy un clic para finalizar la cota. Vuelvo a dar Enter para llamar el comando anterior, que es el de acotamiento lineal, y mandamos la cota del eje de centros al otro extremo y mandamos ahora con mi referencia de la cota 25, pues la cota de 35, que ya me brinda el ancho de mi placa. Mandaremos ahora pues la cota de 30. Vuelvo a dar Enter para mandar cota lineal y movemos de extremo al eje de centros. Y fijamos pues esta cota de 30 unidades. Finalmente, la cota de 10 en la parte superior. De nueva cuenta Enter. O acá arriba tomas acotamiento lineal y marcamos el ancho de la placa a 10 milímetros. Y fijamos. Bueno, señores, tenemos ya el acotamiento de nuestra vista lateral izquierda. Pero noten que si yo selecciono las cotas de la vista frontal, cuando selecciono una, acá en su trabajo de capas, pues aparece que esa cota aparece en la capa de dibujo. A mí me interesa que esté en la capa de acotaciones, como están las que acabo de construir. Así que voy a seleccionar todas las capas, todas las cotas que dibujé en la capa equivocada y voy a buscar la capa donde me interesa insertarlas. Selecciono la capa de acotaciones y al hacer esto, no solamente las muevo a ese espacio para poder organizar, sino que van a heredar las propiedades que tiene la cota. Y así tengo una relación uniforme en formato en el tipo de cota. Repetimos el mismo trabajo de acotamiento, pero ahora sobre la vista superior. Todavía sigo en mi trabajo de capa de acotaciones. Según el plano, tenemos una cota del eje de centros, una cota lineal del eje del centros al extremo, pues a 45 milímetros. Y el ancho del nervio, también con cota lineal, pues a 40 milímetros. El cuadrado lo tenemos a 15 por 15. Basta con que acote solamente uno de sus lados para poder especificar dicha condición de cota. Y el texto lo voy a seleccionar. Seleccionamos toda la cota, después selecciono el texto con un clic. Ese cuadro azul va a cambiar a color rojo. Y lo voy a arrastrar para alinearlo al centro.
Si el desplazamiento quedó muy alejado, lo puedo arrastrar directamente para acercar a posición. Y con esto, señores, tendríamos el acotamiento de todas nuestras vistas. Lo único que restaría es mandar este plano de acotamiento a nuestro espacio papel. Voy a mover un poco la vista superior para que me quede espacio suficiente en mi relación de cota. Todo esto que está aquí lo voy a desplazar una cantidad cualesquiera, siempre y cuando me permita construir un plano legible. Eso es nada más por visibilidad. Desde el espacio modelo vamos a movernos al espacio papel. En el espacio papel va a estar el formato de su plantilla, esta hoja tamaño carta. Inmediatamente aparecen dos ventanas. Estas ventanas se denominan viewports. Son las ventanas que van a permitir observar lo que dibujé en el espacio modelo. Si ustedes dan doble clic sobre ellas y después zoom extend, va a mandar lo que dibujamos en el espacio modelo al espacio papel. Lo va a buscar. Damos doble clic afuera para salirnos de la ventana y que esta no se modifique. Si yo entro al espacio modelo con doble clic y modifico algo aquí, esto se va a modificar también en el espacio modelo. Entonces, cualquier condición que tú hagas en el espacio modelo va a afectar el espacio papel y viceversa. Así que el espacio papel tú vas a trabajar ya condiciones finales. Eso significa que el espacio modelo es para la documentación, el ploteo, la impresión, pero no es para dibujo, salvo para pequeñas ediciones. Entonces tenemos ya nuestro plano que vamos a verificar en condiciones de escala. Voy a seleccionar la ventana del viewport, esto que aparece aquí. Y en la ventana de propiedades, voy a darle al botón derecho, debemos de tener la relación de escala 1:1. Si aquí tenemos la relación de escala 1:1, significa que cuando yo imprima la hoja y lo mida con mi escalímetro, una regla, pues realmente van a estar representados los 90 milímetros que he dibujado aquí. ¿Estamos? Si ustedes cambian la escala, digamos 1:5, están aumentando el tamaño de su dibujo. De igual manera, lo pueden reducir a cualquier cantidad, a la mitad, al doble. Vamos a dejar la escala 1:1. Es de nuestro interés que la ventana del viewport pues no salga en el ploteo, que no se imprima. La mejor manera es ocultarla dentro del mismo marco. Pero si por algunas razones tú mandas ventanas más pequeñas porque te interesa hacer una vista de detalle, una vista de sección parcial o de ruptura, que vamos a ver más adelante, y no te es posible ocultar la ventana porque va a estar al interior del espacio papel, lo recomendable es que selecciones la ventana y que la metas a la capa Div Point. Tenemos dos capas que van a estar siempre por defecto en nuestro dibujo, la capa 0 y la capa Div Point. La capa 0 es como si estuviéramos dibujando nuestro respirador. Es nuestra hoja virtual. Todo lo que dibujamos aquí se tiene que mandar a plotear. Y todo lo que dibujamos en la capa Div Point es la capa que no se va a plotear. O sea, todo lo que metamos aquí, líneas auxiliares, líneas de visualización, elementos de apoyo, no se van a imprimir. En ese sentido, pues voy a aprovechar seleccionando la ventana y la vamos a meter a la capa Div Point y la vamos a apagar para que ya no se observe en mi espacio papel. Y cuando imprima esta hoja, pues no va a salir impresión el contorno de la ventana. Muy bien, señores. Entonces, esta sería la intención de su primer hoja, de su primer plano. Más adelante
vamos a construir la vista isométrica que agregaríamos en el segundo cuadrante. Muy bien, entonces permítanme terminar la grabación.